Buenas tardes amigos, amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Aquí con ustedes Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas con una experiencia mayor a 20 años y administradora del portal educativo www.infoyayate.tk. Bien, a continuación vamos a entrar en el desarrollo de la conducción del video número 77, que pertenece al ciclo formativo de Microsoft Access 2013, Proyecto Establecimiento Comercial, Base de Datos Relacional, Video Hindi Movies. Vamos a tratar el tema del módulo Gestión Administrativa del panel Inventario. En esta ocasión traigo algo muy interesante para conversar con ustedes y contarles respecto a ese detalle. Bueno, lo primero, resulta y acontece que cuando nosotros estamos trabajando en nuestro inventario, llega un momento en que tenemos que pensar cómo vamos a realizar esa famosa actualización de saldos. Inicialmente nosotros partimos de un principio y es que la primera entrada número 1 que nosotros generamos como transacción de nuestro inventario es la del inventario inicial. Es decir, aquí declaramos los productos, cuántos actualmente tenemos en el inventario. Se entiende que cuando estamos haciendo ese ingreso, estos productos vienen con una cantidad determinada. Digamos, el producto, 10.001, viene con 50 unidades. Es decir, con 50 unidades comenzaremos a hacer la rotación de ese inventario inicial. Esto generará un proceso más adelante que vendrá a reproducirse en transacciones de entradas y salidas, donde las salidas pueden ser las ventas y otras tantas cosas declaradas como salidas. Y en el mismo efecto, también sucederán las entradas, en especial las compras, cuando tenemos que volver a comprar mercancía para poder vender. Pero la siguiente parte, quiero, tomarme la molestia de hacer esta conceptualización haciendo recurso de por allá de las tantas web que existen en la internet. Por ahí una que fue especial, me encontré, la leí y dije, esta es la que va al dedo en lo que estamos haciendo. La voy a presentar y voy a leerla y asimismo cuando la lea la vamos a traducir un tantico para aquellas personas que no entienden de pronto mucho de inventarios, van a empezar a pensar un poquito más en función a esta parte y espero que el tema que yo estoy trayendo sea de mucho interés para cada uno de ustedes en esta tarde. Bien, vamos a empezar así. Lo primero, a través de la internet me encontré con esta web que se llama Firebird SQL, se llama Teoría y Práctica sobre Firebird. Bueno, lo que yo tomé como tema central para enfatizar, meterme un tantico en la investigación fue con este tema del 25 de junio del 2013 llamado actualización de saldos, cuándo sí y cuándo no. Y aquí fue donde encontré algo muy interesante que puedo aplicar a lo que estamos haciendo con nuestra base de datos relacional Video Hindi Movies. Va la siguiente, dice, voy a leerles así textualmente esta parte y vamos poco a poco aclarando. Dice, es muy común que los programadores quieran tener en una columna el saldo actualizado de este ítem, pero ¿eso es conveniente? Supongamos que tenemos una tabla de productos con las columnas, identificador del producto, código del producto, nombre del producto, cantidad inicial y cantidad final o cantidad actual. Luego, cada vez que entra o sale un producto del stock, se actualiza la columna cantidad actual, para así tener siempre a mano cuál es la cantidad actual de dicho producto. ¿Es esa una buena práctica? La respuesta, no. ¿Por qué no? Bueno, porque cada vez que una transacción actualiza una columna, se bloquea la fila. Es decir, sobre todo en la fila se encuentra presente el registro de ese producto. La primera transacción que intente hacerlo, es decir, estamos en un ambiente multiusuario, donde todos están teniendo acceso a esa tabla. Entonces, la primera transacción que intente hacerlo no tendrá problemas, pero la siguiente sí. Es decir, si en A, en B, en C, en D intentan accesar al mismo producto tratando de jugar con lo mismo, van a tener problemas y es cuando el sistema se bloquea. Por eso es que muchas veces, inclusive, hablemos a nivel de la internet, se trata de trabajar el nanosegundo, que es lo más veloz que existe en la Tierra, para que haya una entrada inminente, ¿no es cierto? Pero aún así hay que echar cabeza a todo esto que estamos hablando. Porque, por ejemplo, yo construí una tabla que se llama
MMG a inventario, ¿sí? Y en ella, la idea es que yo en ella quiero procesar inicialmente todas las entradas iniciales de mi inventario. O sea, mis productos son 20, tiene que haber solamente 20 registros inicialmente, ¿sí? Precisamente por eso dividí las tablas en varias secciones, cuando son otras salidas, cuando son entradas, cuando son ajustes por entrada en el inventario, cuando son ajustes por salida en el inventario, y bueno, eso en especial. Y las entradas iniciales del inventario, que son los del inventario inicial, ¿sí? Entonces, cada una está jugando paulatinamente con recibir cantidad de información coherente con lo que se está haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, una tabla que se llama ingresos es la que percibe todas las entradas de los ingresos iniciales del producto. Si son 20 productos, pues 20 habrá. Si son 100 productos, 100 habrá. Si son 1000, 10.000 o 1.000.000, eso es lo que debe haber en esa tabla. Posteriormente, esa tabla, con la ayuda de una consulta de actualización, va a ser la actualización del saldo inicial, con la cual arrancamos. El inventario principal alberga toda la transacción de movimientos de una y otra cosa, que es el que me permite que muchos usuarios prácticamente a la vez estén accesando tanta información al tiempo, ¿sí? De un producto determinado pueden estar entrando cosas, pero va llevando un número en especial, un numerito que es el que va marcando la pauta, porque este numerito que va marcando la pauta, que es el tal contador, no se va a repetir jamás para uno segundo, o para uno tercero, o para uno cuarto. Entonces, de esta manera, jamás una fila se entrará a bloquear. Es decir, en un momento determinado, ¿sí? Digamos, al tanto tiempo va y actualiza, rápidamente va a ingresar, y así sucesivamente se irá generando ese fenómeno de actualizaciones. Pero esas actualizaciones vamos a irlas mirando muy delicadamente, pero vamos a seguir aquí concentrados en el tema. Entonces, se dice que la respuesta es un no. ¿Por qué no? Porque cada vez que una transacción actualiza una columna, se bloquea la fila completa. La primera transacción que intente hacerlo no tendrá problemas, pero la siguiente sí, porque la fila que quieren actualizar está bloqueada. Y en este caso, solamente tienen dos alternativas. La primera, esperar a que la transacción que tiene bloqueada a una fila se desbloquee, ¿sí? La segunda, abandonar el intento de actualización con un mensaje de error, ¿de acuerdo? Bueno, la parte que sigue, y ninguna de esas alternativas es aceptable en un entorno donde hay mucha concurrencia. Concurrencia me refiero a muchas personas, ¿no? O sea, muchas computadoras con personas que las están manejando, que están queriendo actualizar el mismo ítem. Bueno, va un ejemplo del problema que puede ocurrir. Vamos a poner este ejemplo. Un supermercado tiene 25 cajas, es fin de año, época de muchas ventas. La caja 1 registra un producto actualizando su cantidad en stock. Las cajas 7 y 18 quisieron actualizar también la cantidad en stock de este producto y fueron rechazadas. La caja 1 liberó el producto, el cual ahora fue actualizado por la caja 7, pero la caja 18 continúa esperando. La caja 1 registra otro producto y al hacerlo lo bloquea. Las cajas 12, 14 y 20 que querían también registrar ese producto no pueden hacerlo. La caja 3 bloqueó a otro producto que la caja 5 también debe actualizar y por lo tanto no puede. Puede ser un problema interminable porque cuando una caja libera a un producto, otra caja lo bloquea. Por lo tanto, quieren tener actualizada la cantidad en stock de un producto que puede ser vendido desde muchas computadoras y al mismo tiempo es un gran error. A la gente no le gusta esperar. Si tienen que estar esperando y esperando y esperando hasta que cada producto pueda ser registrado en la caja, lo más probable es que se vayan o no vuelvan. Y si se van, se pierden clientes. Y si se pierden clientes, se pierden ventas. Y si se pierden ventas, se pierde dinero. Y si se pierde dinero, lo más probable es que los dueños de la empresa se desgastan rápidamente del programa inútil y, bueno, se desgastan o se deshagan, ¿no? Rápidamente de ese programa inútil y del programador inútil y contraten algo que realmente les sirva, ¿sí? Entonces, hay una pregunta. ¿En qué casos sí se puede actualizar el saldo en línea? Cuando la probabilidad de que
el ítem se ha accedido para actualizarlo desde 2 o más computadoras en 0 o casi 0. Por ejemplo, en el momento en que se le vende a un cliente o se le cobra a un cliente, si es correcto actualiza su saldo porque es altamente improbable o imposible que el mismo cliente se le esté vendiendo o cobrando desde 2 o más computadoras. Si el cliente está en la caja 5, pues está en la caja 5. No es también en la caja 12 y en la caja 18. Por lo tanto, es imposible que haya conflicto cuando se quiere actualizar su saldo. ¿Sí me explico? O sea, por eso es importante que cuando se está facturando, es imprescindible cargar el número del cliente. Y con función al cliente, se hace el respectivo proceso. Porque es muy sencillo y muy claro aquí. Un cliente no puede estar a la vez en 2 sitios, a no ser que sea una persona con alguna novedad superdotada que permita estar en 2 sitios a la vez. Bien, lo mismo sucedería con los proveedores. Es muy raro que un proveedor entregue varias facturas y esas facturas sean cargadas al mismo tiempo y en distintas computadoras. Entonces actualizar su saldo cada vez que se carga una factura es correcto. Algo similar sucede con los alumnos y las cobranzas de las cuotas. Es prácticamente imposible que el mismo alumno se le esté cobrando al mismo tiempo desde 2 o más computadoras, ¿sí? Entonces siempre la cuestión es en el juego del cliente, ¿ve? No tanto del producto, sino del cliente. O sea, el cliente es una persona a quien prácticamente se le está vendiendo el producto, o el proveedor es una persona a quien prácticamente se le está comprando el producto. Entonces, sin discutirlo, es algo que nunca va a colisionar ni va a bloquear cualquier operación, ¿de acuerdo? ¿Cómo se obtiene el saldo actual si no se le actualiza en línea? Como vimos en el caso de los productos de un supermercado, sería un error querer tener actualizados los saldos de los productos en línea, o sea, en el mismo momento en el que se venden. Pero los usuarios necesitan conocer ese saldo. ¿Cómo lo solucionamos? Hay 2 alternativas. Bueno, entonces viene la primera. Si la velocidad con la que se recuperan los datos de la consulta es alta, estamos hablando de nanosegundos, un simple select será suficiente. A la cantidad inicial del producto que tenemos guardada en la tabla de productos se le suman todas las entradas y se le restan todas las salidas. Por esa razón es que yo dividí las tablas. Una tabla especial está jugando a trabajar todo el mecanismo de transacción, en tanto que otras, en una relación 1 a 1, están jugando a meter como entre cajitas, como entre contenedores, respectivamente cada movimiento que se está haciendo. Porque después, simplemente con consultas de actualización, se hará el pase, donde inmediatamente por una sumatoria de entradas y una sumatoria de salidas, esto deberá afectar a un saldo inicial y dando por fin un saldo final de dicho producto en dicho inventario, ¿de acuerdo? Si realiza, el otro punto es el 2. Si realiza la consulta especificada en el punto 1, demora mucho. Entonces se tiene una tabla de saldos, pero que son actualizados periódicamente. Cuando hablamos de periódicamente no nos referimos periódicamente cada segundo, no, a veces es un tanto como complicado. Más bien digamos periódicamente sería una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes, etcétera. Alguna vez alguna persona a quien yo le trabajé, que es de por allá de Costa Rica, me mandó a hacer un programa y se lo hice. Y una cosa que siempre le enfaticé fue que los saldos no se podían estar generando permanentemente, sino que de una manera periódica se hicieran, con el fin de que no se cometieran errores. Entonces le decía, hágalo periódicamente, una vez al día, o si puede hacerlo a la semana, o si puede hacerlo al mes. Eso depende de la necesidad suya, depende como usted los datos los quiera ver en el instante, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está esa parte. Ahora, y luego la cantidad que hay en esa tabla de saldos, se le suman las entradas y se le restan las salidas. Por ejemplo, si la tabla de saldos se actualiza diariamente, por ejemplo, al final la jornada laboral, para saber la cantidad actual de un producto, se obtiene la cantidad que se tiene ayer. Ese dato está en la tabla de saldos y se le suman todas las entradas y se le restan todas las salidas que ocurrieron el día de hoy. Es decir, siempre debe de haber un proceso donde nos arroje un histórico de saldos del día anterior o de la semana anterior o del mes anterior, ¿sí?
Y asimismo, vamos haciendo eso. Ahora, si la tarea está en que el sitio donde estamos trabajando es muy concurrido y permanentemente están entrando y saliendo películas, ¿no es cierto? Entonces, se puede periódicamente trabajar a término de horas. Entonces, cada 4 horas, ¿sí? Vamos a hablar que el tiempo del día está atrasado en una parte laboral que son 8 horas del día, digamos si estamos trabajando solo 8 horas. 2 tramos serían suficientes, por decir, cada 4 horas. Pero si usted está trabajando en ese establecimiento no 8 horas, sino está trabajando 12 horas al día, entonces son 3. Entonces, cada 4 horas se hace la respectiva actualización y esa actualización no la va a hacer cualquier persona, sino una persona que sea responsable, que en el evento en que se hace la actualización sabe que en ese punto, en ese momentico, puede pasar algo como una detención del sistema, unos escasos segundos, porque esto es muy demasiado rápido, es suficiente para lograr hacer ese propósito. ¿De acuerdo? Entonces, conclusión al final de todo esto que se ha hablado es, cuando un ítem, por ejemplo, un producto, puede tener mucha concurrencia, o sea que accedan a sus datos para modificarlos desde varios computadores desde el mismo tiempo, no se debe actualizar el saldo de ese ítem porque si se lo actualiza, solamente acarreará problemas a los usuarios. ¿Esto qué puede pasar? Que, digamos, de pronto el sistema como está jugando con un tiempo determinado, en el momento en que se hace algo puede ocurrir que de pronto el dato que se dé sea erróneo, ¿sí? Y ahí entonces viene el caos, porque de pronto uno puede decir si el producto está saliendo y cuando vamos a ir directamente a la bodega a confirmar si el producto está, resulta que no lo hay. Entonces ya es un gran problema porque la persona ya pagó, ya el dinero está en la caja, ya es efectivo. ¿Y qué pasa con la mercancía? No está. Ese es uno de los mayores problemas en los cuales muchos de los establecimientos caen siempre en el error. Cuando un ítem, por ejemplo, un proveedor, tiene baja concurrencia, entonces sí es correcto actualizar su saldo. Miren lo que pasa aquí. Un producto tiene alta concurrencia, hay que saber medir el tiempo para establecer los saldos. Y un proveedor, cuando tiene baja concurrencia, es un tiempo ideal para estar actualizando. ¿Sí ven cómo va la figura? La pregunta que debemos hacernos ¿es probable que al mismo tiempo se quiera actualizar el saldo de este ítem desde 2 o más computadoras? Sí, la respuesta es afirmativa. Entonces, no debemos actualizar el saldo. Bien, entonces con esto queda pues aclarada una cantidad de cosas en este término y de verdad que es muy importante que siempre lo tengamos muy presente. Bueno, entonces, a la figura de lo que vamos. Yo tengo acá mi base de datos de Video Hindi Movies y en esta base de datos de Video Hindi Movies, entonces he hecho algún detalle importante aquí, que es muy importante que lo vean ustedes. Bueno, voy a entrar acá con 1, 2, 3, 4, 8. ¿Listo? Entonces, en la gestión administrativa, cuando yo entro al inventario, hay una pequeña cosa que yo le hice de cambio, porque pienso que es considerable hacerlo. Bueno, ustedes en la vez pasada pudieron apreciar que yo establecí la clase de movimiento después del proveedor, ¿sí? Y después seguía la fecha de movimiento y después el detalle. Entonces lo que hice fue simplemente alterar los términos. La clase de movimiento lo dejé debajo del detalle, la fecha sigue ahí quieta, el detalle lo subí y le agregué una etiqueta a la que le puse como nombre, le puse un nombre específico a esta etiqueta, ya vamos a mirar allá. Y con esta etiqueta, ¿qué pasa? Cuando yo entro en el detalle, digo inventario inicial, automáticamente me dice allá, eso es una entrada y automáticamente en la clase de movimiento aparece ya la palabra entrada. ¿Sí? Esto lo hice con el propósito de que muchas veces hay gente que se está haciendo, digamos, la transacción del inventario y de pronto piensa, no, ya, eso será una entrada o será una salida, no tengo presente porque de pronto la persona que me entregó esto no me explicó y se dejó fiar en que yo sabía de esto un poco más y resulta que no lo sé. Entonces, esas son cosas que yo aquí pongo en detalle, porque pensándolo así, hay mucha gente que puede tener la ignorancia y decir, hombre, esto no sé qué será, entrada o una salida. ¿Sí? Yo lo había explicado previamente, pero cuando estoy dentro del programa, la idea es que el programa me pueda mostrar esos detalles. ¿De acuerdo? Bueno, eso por un lado, que lo voy a explicar ahorita.
Bueno, la otra parte, voy a salir de acá un momento y ahorita regreso a esta parte. La otra parte es que en mis tablas del inventario de la gestión administrativa de MGA, en mi inventario yo he incluido como algo importante dos campos más que son movimiento entrada y movimiento salida. Se llama mob ente y mob sal. Mob ente y mob sal. Entonces mob ente tendrá la tarea de que va a recibir información de todas las entradas que sucedan prácticamente en el día y mob salida todas las entradas que sucedan en el día. A través de una consulta de actualización se van a agrupar los datos y se hará una suma como un conteo de todo lo que entró y todo lo que salió. Esto hay que tener en cuenta una cosa, que es un poquito diferente cuando hablamos del inventario inicial, porque ya les dije a ustedes muy claramente que el inventario inicial es el primer suceso que va a generarse cuando estamos hablando de un inventario. Por eso se llama inventario inicial. Porque en el inventario inicial lo que vamos a hacer es reportar todos los productos que manejamos en esa empresa y todos van a venir con un saldo específico. Entonces, como vienen con un saldo específico, moverán el saldo inicial y habrá un saldo final. Esta es la primera transacción. Pero ya en lo que transcurra más adelante del tiempo, empezarán los ingresos, ¿no es cierto? Compras y las ventas, más en especial las ventas, ¿no? Concurrencia. Entonces se verá el movimiento del producto, ¿no es cierto?, permanentemente. Y de ahí algo muy importante, estaría jugando el cliente, ¿no? Lo que habíamos ahorita comentado es que el cliente no puede estar en dos partes al tiempo, ¿no? Un cliente no puede estar en dos partes al tiempo. Es decir, una caja lo registra, es un cliente A, otra caja registra otro cliente, es el B, y así por el estilo. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí, por ese lado, podemos jugar. Bien, entonces, vamos a hablar de ese evento. Bien, entonces, como quedamos aquí, vamos entonces a cerrar esta tabla. Vamos a cerrar, ya tenemos el moven en y el mob sal, que corresponde al movimiento de entrada y movimiento de salida. Bueno, punto aparte. Bueno, otro punto importante que vamos a tener en cuenta es aquí. Voy a cerrar esta parte acá y me voy a un punto especial. Bueno, en este momento, mi movimiento inventario, o sea, MGA inventario, ahí lo voy a abrir, tiene actualmente el registro de 22 ítems. 22 ítems correspondientes a exactamente 21 productos que no se repiten porque todos son ingresos, uno solo es la salida, ¿sí? Uno solo es la salida para que ustedes puedan apreciar esa parte. Solamente estoy registrando el producto y el proveedor. No estoy aquí almacenando ni nombres ni nada de eso porque para eso existe la consulta de selección donde yo agarro toda esa parte, donde yo la amarro. Tengo mi saldo inicial en cero en este instante, tengo mi saldo final en cero, tengo mi movimiento en cero y tengo el movimiento de las salidas en cero, no tengo nada más. Así tengo en este momento este movimiento. Este movimiento, como se darán cuenta, tiene fecha también, esto también es lo interesante. Yo puedo gestionar todo por fecha de una manera que todo funcione al tema. Bien, entonces con esta simple información así como está, voy a enseñarles a ustedes a trabajar la consulta de actualización cuando vamos a jugar con esto, pero se entiende que esta consulta de actualización, jugando con este fenómeno, es algo que después lo tenemos que ya incorporar a nivel del programa, a nivel del aplicativo como tal, pero ahorita inicialmente así para que ustedes puedan observar cómo sería esa figura. Bueno, la primera cosa que yo haría sería actualizar los saldos iniciales, es decir, establecer saldo inicial y saldo final, ¿sí? El saldo inicial es igual al saldo final porque hasta ahora no ha habido ningún movimiento, ¿de acuerdo? No hay movimiento. Bueno, entonces va la primera parte así. Tomo acá y construyo una consulta. Acá voy a cerrar aquí este momentico, lo voy a eliminar. Digo aquí que sí, y esto también, esta parte. Lo voy a eliminar también. O sea, esto es algo que yo había hecho ya en pruebas, pero les voy a mostrar cómo es la figura. Bueno, básico. Primero que todo, voy a crear un diseño de consulta. Entonces traigo consigo al inventario, entonces traigo a inventario y traigo a el ingreso, que es donde tengo ingresado
lo que es el inventario inicial. Ahí está. Bueno, tengo estas dos tablas en este momento, ahí presente la figura de las dos tablitas, ahí está. ¿Listo? Ahí está. Entonces, una vez que tengo las dos tablas en esta consulta, voy a definir esta consulta como una consulta de actualización. Entonces le doy aquí donde dice actualizar, le doy un clic, para que aquí inmediatamente queden figurando los ítems en el data query, que son campo, tabla, actualizar a criterio O. Entonces, en el campo voy a registrar los campos que quedan afectados por el proceso. ¿Cuáles son los campos afectados por el proceso? Saldo inicial y saldo final. ¿Y cómo va a ser actualizado? Entonces, como en este momento esto está ligado en una relación 1 a 1, entonces lo que está incorporado acá, una vez se repite acá. Es decir, acá está el movimiento y acá también está presente. Lo que quiere decir que no va a echar mano a mirar a ver si coge otro que no lo está, sino simplemente hay aproximadamente 21 registros que no se repiten y 21 registros son los que se van a actualizar, ¿sí? Son 21 que se van a actualizar. Entonces, para lograr eso, existe una manera en la que nosotros agarramos lo que tenemos aquí, que en este caso es cantidad 7, y lo depositamos acá en el saldo inicial. Y en el saldo final hacemos la misma operación, ¿sí? O sea que cantidad 07 va a quedar en saldo inicial y el saldo final, porque es el primer registro, la primera transacción que sucede en nuestro proceso del inventario. No estoy tomando en cuenta ni entradas ni salidas adicionales, sino es mi primera entrada, mi primera parte que viene a suceder. Entonces acá, donde dice actualiza, cojo y hago lo siguiente, mando aquí un carácter que es un corchete, abro, con al 091. Entonces, mi tabla empieza por M, puede empezar por T, puede empezar por T, pero mi tabla empieza por M, entonces yo voy a pulsar la letra M. Cuando yo pulso la letra M, observarán ustedes que aparecen todas las tablas, ¿sí? Esto es diferente a lo otro que ustedes miraban en cuanto a formularios. Acá son tablas, y ahí se pueden dar cuenta, son solo tablas. Entonces, de las tablas yo voy a buscar la tabla que quiero que sea afectada, o sea, la tabla que tiene la información que usaré para afectar. En este caso, esa tabla que usaré para afectar se llama MGA INBT ingresos, es decir, es esta que tengo acá. Entonces le voy a dar doble clic, ¿listo? Y le doy un punto. ¿Por qué el punto? Porque el punto me permite traer los campos de esa tabla. Entonces, en los campos de esa tabla yo le digo cante 07 y listo, ya quedó. Y esta misma situación la voy a hacer también para el saldo final. Entonces vuelvo y le digo al 091, la letra M, ¿ya? Aparecen todos ahí, y le doy doble clic en ingresos, y ahí le digo punto, y ahí le digo cantidad 07. Entonces, ¿qué es lo interesante de todo esto? Que es que aquí yo puedo jugar a sumar, restar, multiplicar, dividir y operaciones integrales. Siempre que yo quiera hacer una operación integral, todo ese espacio tengo que encerrarlo entre paréntesis y ahí sí usar el operador respectivo, la suma, la resta, la multiplicación, la división, etc. Los paréntesis y todo eso. Cuando yo quiero sumar o restar, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la primera parte que sucede. En este instante, cuando esa consulta yo le doy un nombre, vamos a darle aquí un nombre, clic derecho, guardar, vamos a llamar eso así, se va a llamar CS, porque inicialmente fue una consulta de selección, y luego AC, porque después de la actualización, AC, y le escribo MGA. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Va a actualizar, entonces actualiza el inventario inicial, entonces INB, espacio, inicial, no más. O sea, este es lo primero que él va a hacer. Cuando yo le digo aquí aceptar, entonces este es el nombre que me queda para esa consulta. Ahora, esa consulta como tal, yo la quiero cuadrar, quiero guardarla, ¿sí? Clic derecho, la guardo, ¿sí? Entonces, dense en cuenta que ya está ahí. Lo interesante de la consulta cuando se actualiza es que ahí básicamente va a apropiarse de todos los productos que hay. Si hay en este momento 21 productos se actualizan. Si hay 100 o si hay 10.000 o si hay 1.000.000, eso es lo que actualiza, ¿sí? Entonces, esta parte es interesante para eso, ¿de acuerdo?
Entonces, esa es la primera parte que hacemos en nuestro inventario. Bueno, entonces, voy a proceder a hacer la respectiva actualización. Entonces, de acá donde dice ejecutar, le voy a dar un clic y el proceso y dice, va a actualizarse 21 filas. Entonces, me pregunta que si quiero confirmar eso, o sí o no. Entonces, yo le digo que sí. Listo, él va y lo hace. Ya termino. Cierro mi consulta de actualización aquí. Y cierro. Y me voy a meter en mi tabla de MGA inventario. Y ahí ustedes podrán darse cuenta que ya se actualizaron los saldos iniciales y los saldos finales. ¿Sí? El saldo inicial obviamente es igual al saldo final porque es el primer movimiento que está sucediendo, ¿de acuerdo? El primero que está sucediendo. Movimientos, en este momento, el movimiento que está aquí presente está en cero porque estos movimientos solamente van a ser usados cuando ya se trate de las entradas como tal, de las entradas. Entonces, aquí nosotros registramos una entrada que sucedió, ¿sí? Una entrada que sucedió acá fue una salida. Entonces, yo voy ahora aquí a proceder a marcar con una salida. Voy a cerrar acá un momento y me voy a meter en mi inventario, ¿sí? Voy a meterme en mi inventario. Entonces, aquí ya voy a entrar directamente en el módulo principal, ¿sí? Y voy a cargar la gestión administrativa y me voy a ir a inventarios y voy a entrar a los inventarios, ¿de acuerdo? Entonces acá en los inventarios yo voy a gestionar una salida. Entonces una salida, vamos a empezar con el número siguiente que es el 22. Entonces clase de movimiento será una salida. Entonces aquí una salida, ahí está. Producto, entonces voy a pensar en el producto número 7, que es el que voy a afectar. Proveedor, entonces el número 2. Y la fecha de este producto es del día de hoy. Entonces, este es el día 9/10/2016. El detalle, entonces abro aquí y busco que esto es una venta. Vamos a pensar en esto, es una venta. ¿Listo? Ya aparece aquí la palabra salida y salida. Cuando yo le doy un enter, ya cae directamente en la ubicación. Entonces, ahí en la ubicación no le voy a dar ningún detalle, o a no ser que de pronto en dónde se efectuó esa venta, en qué punto. Digamos punto de venta, vamos a pensar así. Punto de venta número tal. Vamos entonces a la salida. Entonces, acá en F7, vamos a la salida. Y en la salida dice, tipo de transacción es una salida. Ya aparece el número. Entonces, la cantidad, ¿cuántos se vendieron? Vamos a decir que se vendieron 5 películas. Entonces, el costo de esas 5 películas, ¿sí? En este momento, simplemente el costo de la película sería cada una de 1,000 pesos. ¿Sí? Ese es el costo, ¿no? No estamos hablando del valor comercial. 1,000 pesos, ¿ok? Bueno, entonces salgo la información y cierro el formulario. Bueno, cierro aquí el formulario, cierro acá y cierro acá. Ahora, regresemos nuevamente otra vez a nuestro inventario. Entonces acá le escribimos MGA y vamos a nuestro inventario. Entonces nuestro inventario tiene el movimiento actual que acabo de realizar acá, que es una salida. ¿Sí ves? Salida. Todas estas eran entradas y aquí hay una salida, pero en las salidas no está a la vista ningún dato, ¿sí? No hay saldo inicial, no hay saldo final, no hay movimiento de entrada, no hay movimiento de salida, ¿de acuerdo? Entonces, con una operación que yo voy a hacer aquí, voy a crear una consulta de actualización, Entonces, en mi consulta de actualización, yo le voy a decir acá que agrego al inventario, y otra es la de las salidas. Voy a tomar la de las salidas. Ahí está. Entonces, ahí están trabajando, ellas son referencia, entidad de relación 1 a 1. ¿Listo? Ahí está. Entonces, las salidas que se encuentran registradas acá, que en este momento son solamente 2, ¿no es cierto? En el inventario general es toda la transacción, allá están todos, pero en las salidas están solo 2. Entonces, solamente esas 2 son las que yo quiero que tome y se actualicen en el inventario, pero en el movimiento de la salida. Entonces, aquí en el campo
¿Qué hago yo? Yo voy a decirle que quiero afectar el movimiento de la salida. ¿Sí? Movimiento de salida lo quiero afectar. ¿Contra qué? Entonces, aquí voy a actualizar. Ahí dice actualizar. Entonces, ahí en actualizar voy a usar la tabla. Entonces, digo al 091N y aquí voy a buscar la tabla de las salidas. Le digo punto para que se visualicen los campos y tomo cante 9 y ya está. ¿Listo? Cuando ya está, entonces sencillamente a esto le voy a poner un nombre. Esto se va a llamar así, se va a llamar SAC, actualiza, perdón, aquí me faltó algo importante, MGA, actualiza, entonces aquí sería movimiento salidas, MOSAL, ¿listo? Movimiento salida. Aquí le puedo poner inclusive así, la palabra salida si quiero que esté más claro. Y voy a hacer respectivamente la actualización. A ver, espérate porque aquí grabo. Listo, ya está ahí. Entonces, voy a actualizar. Entonces le voy a decir aquí ejecutar. Me va a decir el que solamente tengo dos filas. Porque simplemente aquí en MGA y en salida tengo solo dos registros. Entonces les digo que sí. Ya lo actualicé, cierro acá. Entonces, en este momento, voy a regresar a mi inventario y voy a observar qué sucedió exactamente con las salidas. Entonces acá tengo las entradas, pero yo aquí voy a determinar las salidas. Ahí. Entonces ahí tengo mis salidas y voy a revisar qué pasó. Entonces ahí en mis movimientos salida tengo aquí por este lado 1 y por este lado tengo 5. ¿De qué productos? Del producto 10.001 y del producto, del producto 10.004 y 10.007. ¿Sí? Y el movimiento es el número 10.001 y 10.022. Son salidas, efectuadas una el día 1 de octubre y la otra el 9 de octubre. El detalle de las salidas es que una fue una salida de sucursal y la otra fue una venta. ¿Sí ven? Entonces ahí ya vamos jugando algo muy importante. Cuando nosotros queremos conocer exactamente cuántos son los movimientos, digamos, que se han efectuado por salida de un producto determinado, lo podremos conocer mucho más fácil, porque simplemente estamos haciendo esa respectiva actualización. Pero entonces la pregunta que vendría para cada uno de ustedes es así. Sandra, bueno, ya se agregaron los movimientos. Entonces, estos movimientos que se han agregado sucedieron el día 1, luego el día 2, luego el día 3, luego el día 4, etcétera, y así sucesivamente. Vemos que un producto se podría mover n número de veces. Eso es verdad. N número de veces se puede mover un producto. Pero la pregunta es, cuando vamos y gestionamos las entradas de ese producto, ¿no es cierto? Entonces sobreviene que se van a presentar cualquier cantidad de entradas, ¿sí? Pero hay un detalle, que en el momento en que toda esa información se contabilice, es decir, se sume y se acople al saldo inicial, podría haber errores. Bueno, la siguiente razón es así. Como ustedes se darán cuenta, existe una fecha de movimiento, ¿no es cierto? Una fecha de movimiento. Si yo quisiera que esto trabajara cada 4 horas, entonces aparte del movimiento tendría que establecerle el tiempo de entrada. El tiempo de entrada. Y con respecto al tiempo de entrada, entonces uno podría decir de tal tiempo a tal tiempo. ¿Sí? O la otra sería contabilizando tanta cantidad de, digamos, de movimientos, ¿sí? Podríamos decirlo así. Se va jugando con ese proceso. Denme el margen para yo irlo pensando en la próxima sesión que tenga para explicarles más cosas sobre el inventario, tendré ya la respuesta al caso, ¿de acuerdo? Pero por hoy lo más importante era esta parte, que es importante que cada uno de ustedes la sepa, ¿sí? Y lo más importante también era que conocieran este tipo de procedimiento, porque yo sé que hay personas que se guían de mis videos que para que les brillen las ideas, que para que todo esto fluya en sus pensamientos de manera creativa y puedan terminar desarrollando cosas muy interesantes que de pronto pueden ser superiores a lo que yo estoy haciendo o menores a lo que yo estoy haciendo. Pero la idea es ayudar, ¿no? Entonces, bien, ahí queda latente la parte de eso. Voy a quitar aquí el filtro. Quito el filtro.
y ya otra vez vuelvo a visualizar toda mi información. Bueno, entonces ahí vamos, amigos. Ahí vamos. Entonces, interesante hasta ahí la parte. Voy a cerrar aquí y quiero decirles que, bueno, ya para la próxima sesión, yo voy a cerrar acá, porque esto, pues para poder seguir jugando con esto, tengo que hacer un poco ¿no? de entradas y todo eso, y pues no voy a hacer un video mirando cómo entra, cómo sale, no voy a entrar todo esto, pero la idea es mostrarles a ustedes como más detalle cada cosa, ¿de acuerdo? Bueno, amigos, entonces de esta manera sí he respondido pues un poquito más a esas dudas por allá de algunos que tenían, porque igual también en el evento hubo personas que me escribieron y me decían algo relacionado con la actualización de los saldos y quise aprovechar este video para poder aclararle algunas dudas a las personas que me pidieron esa información. Señores y señoras, amigos y amigas, bueno, todas aquellas personas que ven este video, yo les quedo muy altamente agradecida con todo eso que ustedes hacen de mirar estos videos, de seguirlos al detalle. Y, como siempre, agradezco los comentarios negativos, los comentarios positivos. Igualmente, también siempre, como todo, aprovechando que con mis videos yo hago la publicidad de mi negocio, porque vivo de esto, quiero siempre resaltar que yo estoy aquí disponible para ustedes, para poder colaborarles, para crear un vínculo comercial con ustedes, es decir, ser un empleado de ustedes y trabajar para ustedes, o ser un asesor para ustedes y trabajar para ustedes. Mis servicios tienen un costo. Solamente emito mis costos a través del correo electrónico. Entonces, todo lo que necesito es que usted, si está interesado en querer contratar mi servicio, solamente se gasta escribir un correo electrónico con su nombre completo, correo electrónico y el asunto que lo motiva para querer establecer este vínculo comercial conmigo. A vuelta, la respuesta que yo le daré es la siguiente: costos del servicio, cómo se paga, dónde se paga y cómo se acredita ese pago y cómo se empieza el proceso y qué lleva consigo todo el proceso. No más, eso es todo. Entonces, esta tarde quiero desearles a cada uno de ustedes un feliz día, que terminen bien. Quiero a aquellos que estén haciendo sus tareas, de verdad les sea todo muy fácil, maravilloso. Y que Dios los bendiga. Muchas gracias y quedó aquí, latente, Sandra Liliana Yaya Hunches, administradora del portal educativo www.infoyayate.tk. Se cierra el video número 77 del proyecto de establecimiento comercial perdón, base de datos relacional, video Hindi Movie, módulo gestión administrativa, panel inventarios. Hasta pronto, muchas gracias.